El multimillonario se caló la gorra beisbolera bajo la cabeza y entró a su propia tienda como si fuera cualquier cliente más. Nadie reconoció a Mauricio Tellez, director general de Almacenes Tellez Cadena, nacida en La Merced y ahora con sucursales por toda la Ciudad de México. Ni las cajeras ni el vigilante con chaleco fosforescente, ni siquiera el gerente que en teoría debía llevar el control de ese piso en la colonia Doctores. Mauricio había venido de incógnito por una razón. Los reportes que llegaban a corporativo eran perfectos. Clima laboral ejemplar, 0 quejas, rotación mínima. En papel, todo era aplausos. Pero en cuanto cruzó el pasillo de blancos y escuchó el zumbido cruel de las luces fluorescentes del área de empleados, oyó algo que le apretó la garganta, un llanto ahogado, detrás de la puerta del baño de personal. Por la rendija inferior, alcanzó a ver una placa plateada resbalada sobre el mosaico húmedo. María Santos Limpieza. El sollozo no era de tristeza pasajera. Era el sonido de alguien a quien se le estaba desmoronando la vida. Mauricio tocó con los nudillos suave. Disculpe. ¿Se encuentra bien? El llanto se cortó de golpe. Pasos nerviosos. Agua que corre. Un susurro. Sí, ya voy. Solo un minuto. Cuando la puerta se abrió, salió una mujer morena, menudita, poco más de 40, uniforme azul arrugado y ojos hinchados. Se agachó a toda prisa por la placa, pero le temblaban tanto las manos que tardó en engancharla. «Perdón, no debería», murmuró sin verlo a la cara. «Tengo que regresar a chambear. Soy Miguel», improvisó Mauricio cuidando el tono. «Empecé hoy, me mandaron de apoyo para bodega». Ella lo miró de reojo, midiendo si podía confiar. Al cabo de un instante los hombros se le cayeron de puro cansancio. «Es que todo se me junta», dijo bajito. «Mi niña Sofía necesita una operación del corazón y no me alcanza». Se mordió el labio como si hubiera dicho demasiado. Mauricio notó las manos resecas por el cloro, las ojeras profundas de quien enlaza turnos y peseros. Pero lo que más le golpeó fue cómo se encogió en cuanto oyó pisadas en el pasillo principal, como si esperara un regaño. «¿Cuánto llevas aquí?», preguntó él. «3 años. Nunca falto, nunca llego tarde. Pero ahora…», señaló el tablero de horarios. Mauricio se acercó. Un collage caótico de turnos tachados, cambios a mano, horas reducidas. El nombre de María aparecía disparejo: 35 horas, una semana, 18. La siguiente, luego 12. Imposible planear la vida así. Imposible hacer cuentas. «El gerente Bruno Miranda dice que viene de corporativo», continuó ella, «y que con esos horarios no me toca IMSS, que soy temporal». Mauricio tragó seco. La política de la empresa era clara al 9º día de contrato continuo, alta en el IMSS, estabilidad de horas, tapetes, antifatiga, equipo y químicos separados para cada zona. Nada de eso estaba ocurriendo. Lo que veía parecía manipulación deliberada. «Hay más», susurró María arrimándose. «Tomás en electrónica, Sara en perfumería. A todos nos traen igual. Si te quejas te dicen que hay fila de gente pidiendo trabajo. Un escalofrío». Bruno Miranda. Mauricio ubicó el nombre: gerente regional, cifras brillantes, costos de nómina a la baja. Ninguna alerta formal. Todo limpio. Hasta hoy. «Tengo que irme», dijo ella mirando el reloj barato en la muñeca. «Salgo a las 11, pero me citaron mañana a las 6 para inventario. Doble turno», dijo. «Pero solo me anotó 8 horas. Si digo algo me borran del rol». María se alejó con una leve cojera de quien ha pasado años de pie en pisos de cemento sin tapetes. Mauricio se quedó frente al tablero sintiendo la sangre hervir. Cada turno tachado era una familia ajustando tortillas sin guisado. Cada hora recortada la elección entre una recarga del celular o el metrobús para ir al hospital. A la mañana siguiente, a las 6:47,
Bruno salió de su oficina con ese aire de quien confunde poder con impunidad. Cabello peinado con gel, sonrisa de foto para LinkedIn, mirada filosa que rastreó el piso hasta encontrar a María trapeando por electrónica. Santo su voz cortó como látigo. Este piso está sucio. ¿Qué hizo la última hora? Mauricio miró. El mosaico brillaba. Se veía su propio reflejo. María solo asintió. Lo repito, señor. Más le vale. Y deje de hacer dramas. Luego, con gesto de cita militar, a mi oficina. Ahora. A través del ventanal, Mauricio vio a Bruno recargarse en la silla, piernas cruzadas, mientras obligaba a María a quedarse de pie. Un teatro de jerarquía. Tomás, joven de lentes, chaleco rojo, se dejó caer junto a Mauricio en la sala de descanso. Tercera vez en la semana murmuró. Siempre igual que somos desagradecidos, que no hay para andar escogiendo turnos. A ella le recortaron horas justo cuando pidió información del IMSS por lo de su niña. En la oficina Bruno sacó una hoja y con pluma roja empezó a corregir entradas y salidas. Mauricio no escuchaba palabras, pero sí vio la cara de María colapsar a cada tajo. Tomás apretó la mandíbula. La semana pasada le quitó 3 horas a Sara porque va mucho al baño. Está embarazada. Mauricio palpó el celular en el bolsillo. Abrió la grabadora. Por las paredes delgadas la voz de Bruno se filtró nítida. Ya le dije, Santos, si no puede con la chamba sin llorar, hay quienes sí. Aquí no venimos a traer problemas personales. Y basta de andar platicando del rol. Eso se considera indisciplina. Silencio. Luego el zarpazo. La bajo a 12 horas la próxima semana. Para que se concentre. Cuando María salió, traía la dignidad sostenida a pulso como quien se niega a romperse frente al verdugo. Pasó de largo sin mirar. Bruno silbó satisfecho y se encerró otra vez. Mauricio sintió algo cristalizarse. No era solo María. Era un sistema entero diseñado para exprimir a los vulnerables horas caprichosas, para evadir seguro químicos racionados, 2 zonas con el mismo trapeador, porque hay recorte amenazas veladas de hay 1000 afuera. Aquella noche el plan cambió. Si quería desenterrar la verdad, no bastaba con asomarse por un vidrio. Tenía que entrar hasta la médula, oler el cloro barato, cargar cajas, escuchar lo que Bruno decía cuando creía que nadie lo oía. En el locker de visitantes, Mauricio guardó su saco fino y se puso unos jeans gastados y botas de obra compradas en el tianguis de San Antonio Abad. Frente al espejo se practicó un nombre sencillo. Historia creíble, hombros caídos de quien viene de la construcción parada en Naucalpan y necesita chambear lo que salga. Miguel Hernández susurró. Sin familia, aquí sin preguntas. Turno que me pongan. Tomó aire. Marcó un número. Buenas, vengo por la vacante de nocturno. Sí, puedo empezar hoy mismo. Del otro lado la voz sonriente de Bruno. Me gusta la actitud, Miguel. A las 10 en punto. Y un consejo, aquí premiamos la lealtad, no los chismes. Mauricio colgó y apretó los puños. Afuera la ciudad seguía su ritmo, tamales oaxaqueños en la esquina del metro, rugiendo a lo lejos una virgen pegada con cinta en la caseta del vigilante. Adentro algo estaba podrido. A las 21:58, Miguel cruzó la puerta de empleados con un gafete provisional de plástico barato. María, al verlo, frunció el ceño entre sorpresa y desconfianza. ¿Volviste? ¿Te dije que necesitaba la chamba? Contestó él bajito. ¿Tú me enseñas? María dudó un segundo. Luego asintió. Pégate a mí. Y cuidado con Bruno. En la noche, hace lo peor. Al fondo la luz de la oficina se encendió. Una sombra se movió frente a la computadora. Mauricio sintió el teléfono caliente en el bolsillo listo para grabar. Lo que escuchara en las próximas 8 horas podía cambiarlo todo. O destruirlo a él también. La tienda cambiaba de piel después de cerrar.
Sin música de pasillo, solo el zumbido de los fluorescentes, el rodar de carritos metálicos y el eco de una ciudad de México que seguía despierta. Afuera, un organillero lejano, un microbús acelerando por Doctor Bertiz, vendedores de tamales gritando «¡De rajas con queso!». Adentro María me enseñó la coreografía del turno nocturno. Primero sanitarios de clientes, luego comedor de empleados, dijo cargando un garrafón de cloro. Con esto tenemos que rendir toda la semana. Levantó la botella apenas un fondo amarillento. En el carrito un solo trapeador para todo baños, comedor, pasillos. Me quedé frío. ¿Un trapeador para todo recorte de insumos?, dijo sin mirarme. Orden de arriba. Arrimé el cubo y el olor a químico barato me picó la nariz. Recordé el manual corporativo que yo mismo había firmado kinder de limpieza separado por zonas, equipos y químicos etiquetados. Aquí puro cuento. A las 11:30 apareció Bruno Miranda. Caminaba como jaguar en pasillo de ofertas con su camisa entallada y el gafete colgando como medalla. Santos tronó su voz. Si sigue a ese ritmo, amanece aquí. Voy al tiempo, señor, contestó ella con esa neutralidad aprendida a golpes. No lo suficiente. Le bajo media hora del turno. Ineficiencia. Sacó el celular y tecleó algo. Media hora menos significaba unos pesos que no llegarían a la mesa. Robo a cielo abierto. Me hervía la sangre, pero tragué coraje. A la 1:15, Bruno volvió con una tabla y un gesto de notario. Novedades de eficiencia. Desde la próxima semana la noche se queda con una sola persona. María se quedó helada. Imposible, señor. Este piso es enorme. Se puede y se hará. Usted se queda, dijo con sonrisita. Y entienda el horario, lo decido yo. Cuando se fue, María se sentó en una caja junto a cajas de papel de baño. No voy a aguantar sola, susurró. Si te quejas, me borran del rol. Y mi Sophie entra a cirugía en 2 semanas. No puedo perder el IMSS. Supe que no bastaba con anotar irregularidades. Había que documentar el mecanismo. Y Bruno dejó el camino abierto por pura soberbia. La puerta de su oficina se quedó entrecerrada. Desde el pasillo vi la pantalla estaba dentro del sistema de rol. Deslizaba horas de varios empleados y las acomodaba en un nombre que me prendió todas las alarmas. B. Miranda Jr. Un empleado fantasma. Un sobrino, una cuenta puente. El truco era viejo y asquerosamente efectivo. Saqué el teléfono y empecé a grabar desde la rendija. Capté la pantalla cuando movió horas de María Tomás y Sara hacia el tal Junior. Tomé también fotos del cubo multiuso del comedor con el mismo trapeador que los sanitarios, de los tapetes antifatiga que nunca existieron. Entonces Bruno cambió de pestaña. Abrió el sistema de IMSS y Infonavit. Entró al expediente de María y sin vergüenza cambió su estatus de planta a eventual. En el acto la dejó no elegible para prestaciones. Sentí un golpe en el estómago. Si yo entraba ahora a encararlo, mi cobertura se iba al carajo. Tenía que seguir juntando piezas hasta que no le quedara escapatoria. A las 3:00, Bruno salió de ronda. Me lanzó un encargo imposible. Hernández mueve todas esas tarimas a piso de ventas. Tú solo. Son 4 personas de trabajo, señor. Te contraté para resolver, no para quejarte, y se fue silbando un corrido mal entonado. Cargué cajas como mula con las manos ardiendo. Mientras sudaba, entendí lo esencial. No era solo dinero. A Bruno le gustaba el control, el espectáculo de ver a la gente doblarse. Ese gozo enfermo es el que pudre las empresas por dentro. A las 4:20 de regreso por la oficina, noté un detalle: el teléfono fijo de Bruno. Sonaba siempre igual, 2 timbrazos cortos y uno largo cada media hora. Corte de caja, pensé. Reportes con alguien más. Si lograba grabar una llamada, obtendría su voz reconociendo el esquema. Necesitaba ese audio.
El humo que se vuelve incendio. Voy a vaciar los botes de la oficina, le dije a María. No le gusta que nadie se acerque cuando hace papeles. Me advirtió. Rápido. Si pregunta, me culpas a mí. Me acomodé detrás del closet de suministros. El teléfono sonó con su clave ta-ta-ta. Tomé aire, presioné Retse. Miranda contestó él en voz baja. Ya quedó a Santos, la bajé a 12 horas. Chen a 15. La embarazada Sara la mando a Saquedas a inventario, a ver si solita pide su baja. Del otro lado una voz opaca hizo una pregunta. Bruno soltó una risita. Tranquilo, no dejan quejas. Les recuerdo que hay fila afuera. Y en corporativo ven nómina y a la baja y aplauden. Tengo evaluaciones de actitud listas por si alguna alza la voz. Pasó hojas. Y lo mejor, las horas recortadas las cargo a B. Miranda Jr. El chamaco cobra $3,200 a la semana y ni pisa la tienda. Se me heló la espalda. El cinismo desnudo. Seguro, murmuró la voz. ¿Quién les va a creer? Un grupo de eventuales contra mi récord perfecto. Y remató con desprecio que me revolvió el estómago. Santos es ideal, mamá sola. Necesita el seguro. La puedo dejar en 0 y vuelve a rogar. Gente así se controla fácil. Colgó. Guardé el celular con manos que me temblaban de rabia. Tenía pantalla, voz, nombres, montos, la ingeniería completa. Pero cuando di la vuelta para regresar con María, la vi apoyada en el marco del almacén muy pálida, una mano en el pecho. ¿Estás bien?, pregunté. Solo me mareé. Intentó sonreír, pero se le cortó el aire. Es el estrés. A las 6 cereros, Bruno salió de su oficina con una carpeta gorda y ese silbidito insoportable. Buen turno. Santos hoy a las 14 Ciruo para inventario. Hernández, si sigues así te doy más horas. Si no, ya sabes. María caminó hacia la salida cojeando un poco con su lonchera de plástico azul y la resignación arrastrando los pies. Yo me quedé con el celular ardiendo en la bolsa. Había que actuar ya, pero con precisión, auditoría inmediata, RH presente, testigos, medidas correctivas que no fueran discurso. Cuando el reloj marcó las 6:15 y el sol empezó a blanquear la azotea de lámina del mercado cercano, tomé mi decisión. Esa misma tarde Miguel Hernández regresaría por última vez, y Mauricio Tellez entraría con su nombre real, y con toda la fuerza de la empresa detrás. Pero faltaba el tiro de gracia, una confesión frente al equipo, un derrumbe público que sellara el cambio para siempre. La clave sería el siguiente timbrazo ta, 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 y todos escucharían. El reloj marcaba las 2 de la tarde cuando volví a la tienda. Ya no era Miguel Hernández el peón nocturno, era Mauricio Tellez el dueño. Pero entré igual, gorra baja, mochila vieja al hombro. No podía revelar mi identidad todavía. Necesitaba presenciar el golpe final y que Bruno cayera frente a todos sin que pudiera negarlo. El sol partía en 2 la calle Doctor Río de la Loza. Afuera los voceadores gritaban los titulares del día y el olor a tacos de canasta se mezclaba con el escape de los camiones. Dentro el ambiente era distinto. Algo tenso, anticipatorio. Los empleados se alineaban frente al mostrador de servicio inventario obligatorio. Había dicho el memorando de Bruno. A ver, gente. Empezó él con tono de sargento sosteniendo un portapapeles grueso corporativo. Anda presionando. Cualquier faltante o producto mal contado se descuenta del sueldo. Así que ojo con sus errores. Se oyó un murmullo incómodo. Sara, la cajera embarazada, bajó la mirada. Tomás apretó el lápiz con furia contenida. María, en la última fila, tenía las manos entrelazadas, como quien reza en silencio. Bruno siguió hablando, disfrutando de su autoridad. Y, por cierto, algunos andan muy distraídos con asuntos personales. Este no es un hospital ni una guardería. Si quieren llorar, háganlo fuera del horario laboral. Las risas forzadas de 2 supervisores resonaron en el pasillo. María se encogió. Fue el límite.
Eso sí que es injusto, dije desde atrás, mi voz firme. Bruno giró irritado. Perdón, ¿quién habló yo, señor? Dije que es injusto. El silencio cayó como una losa. Todos voltearon. Bruno me observó con desprecio, midiendo si podía aplastarme como al resto. ¿Injusto? Tú eres el nuevo, no cállate y sigue instrucciones si quieres durar. No respondí, dando un paso al frente. Ya hablé suficiente. Saqué el celular y abrí el archivo de audio. Una voz retumbó en las bocinas improvisadas del área de cajas. Santos es la ideal, mamá sola necesita el seguro. La puedo dejar en 0 y vuelve a rogar. Gente así se controla fácil. El color se le escurrió de la cara. ¿Qué es eso? Tartamudeó. Tu voz, dije. Grabada anoche. 5:30 de la mañana. Otro fragmento sonó claro como un látigo. Las horas recortadas. Las cargo a B. Miranda Jr. El chamaco cobra 3.000 a la semana y ni pisa la tienda. Los empleados se quedaron mudos. Tomás fue el primero en reaccionar. Nos robabas las horas, desgraciado. Bruno intentó recuperar su arrogancia. Eso es ilegal, grabar sin autorización. Te voy a... Le interrumpí sacando algo del bolsillo interior de mi chaqueta, una placa dorada con el logo de Almacenes Tellez. Perfecto, señor Miranda. Le encantará saber que esto sí es legal. Mi voz se volvió la del empresario que alguna vez había dirigido juntas en Polanco. Soy Mauricio Tellez, propietario y director general, y acabo de confirmar en persona que usted ha convertido este lugar en un campo de explotación. Nadie respiró. María se llevó las manos a la boca. Sara comenzó a llorar. Bruno, pálido, buscó una salida. Esto es un malentendido. Mis resultados, mis números. Sí, tus números lo corté. Bajaste costos despidiendo enfermos, robando horas, manipulando el sistema del IEMS. Eso no es eficiencia, es crimen. Levanté la voz para que todos escucharan. Desde este momento queda despedido. La Contraloría de la empresa y la Procuraduría de la Defensa del Trabajador ya tienen copia de tus registros. 2 guardias entraron desde la entrada trasera. Bruno retrocedió con las manos temblando. Usted no puede. Ya lo hice. Mientras lo escoltaban fuera, la tienda entera guardó un silencio reverente. Solo se oía el golpeteo de los tacones de Bruno alejándose por el pasillo. Me giré hacia el personal. Escúcheme bien. Nadie más va a perder su casa ni su salud por culpa de un tirano. María dio un paso adelante. ¿De verdad, usted es el dueño? Sí, pero hoy el que aprende soy yo. Saqué mi teléfono y marqué. Recursos humanos. Necesito que el equipo legal y de auditoría estén aquí en 20 minutos. Vamos a revisar cada archivo, cada hora recortada, cada peso robado. Colgué. Tomás levantó la vista incrédulo. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestras horas? Van a recibirlas completas. Y con retroactivo respondí. Además, quien haya sido degradado o negado del IMSS queda regularizado desde hoy. María empezó a llorar, pero no de miedo, sino de alivio. La voz le salió entrecortada. Mi hija, su cirugía, va a estar cubierta. Y tú, María, vas a tener tu contrato fijo. Los empleados comenzaron a aplaudir. No era júbilo eufórico, era un desahogo. Un sonido que llevaba meses atrapado en la garganta de cada uno. Pero eso no es todo, continué. Este lugar se va a transformar desde el piso, no desde la oficina. Necesito gente honesta que conozca lo que se vive aquí. Me acerqué a Tomás. ¿Quieres probarte como subgerente? Se quedó con la boca abierta. ¿Yo? No tengo carrera. Tienes lo que importa. Respeto por tu gente. Lo demás se aprende. Después miré a María, que aún se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. Y tú, quiero que me ayudes a rearmar esta sucursal. Vas a recibir capacitación, sueldo completo y seguro desde hoy.
El aplauso fue espontáneo, sincero. Por primera vez en años ese equipo sonreía sin miedo. Al fondo uno de los guardias regresó y me entregó el gafete de Bruno. Todavía colgaba el nombre B. Miranda Jr. debajo del suyo. Lo miré y lo dejé caer al bote de basura. Así termina un abuso, dije en voz baja, no con miedo, sino con verdad. Afuera la ciudad rugía igual que siempre, pero dentro de esa tienda en la Doctores, algo había cambiado para siempre. Esa misma tarde, la tienda se convirtió en un hervidero. En cuanto Recursos Humanos llegó con sus laptops y carpetas, las miradas de los empleados mezclaban curiosidad y temor. Nadie sabía si aquello era una auditoría o un nuevo castigo, pero cuando vieron al propio Mauricio Tellez arremangarse la camisa, tomar una silla de plástico y sentarse entre ellos, el aire cambió. No venimos a despedir a nadie, dije mirando a cada uno. Venimos a reparar lo que otros rompieron. A mi lado Rebecca Chen, jefa de Recursos Humanos, revisaba expedientes con la rapidez de una abogada curtida. Había trabajado conmigo más de 10 años, y si ella se desplazaba hasta la Doctores con su equipo completo, era porque la cosa iba en serio. Señor Tellez dijo, ajustando sus lentes, lo que estamos encontrando es grave. Horas borradas, descuentos falsos, empleados con 3 años de antigüedad que figuran como temporales. Verifiquen todo. Ordené. Cada nombre, cada turno. Nadie se va sin justicia hoy. El primer nombre en la lista fue María Santos. Rebecca levantó la vista del monitor y la llamó. «¡María Santos!». Ella dio un paso tímido. Tenía el uniforme todavía húmedo del trapeador y los ojos rojos de tanto llorar. «Aquí estoy». Rebecca tecleó, frunció el ceño y luego sonrió. 3 años de servicio continuo. Según las hojas manipuladas, eres eventual sin prestaciones. Pero tu registro real muestra más de 34 meses, con jornada completa. Eso te hace empleada de planta con derecho a IMSI, vacaciones y seguro médico familiar retroactivo. El murmullo de sorpresa recorrió la sala. Además, añadió Rebecca con las horas robadas y el tiempo extra no pagado, la empresa te adeuda 250.000 pesos. Ese cheque se emitirá esta semana. María se cubrió el rostro con ambas manos. Mi hija, la operación. Ya está cubierta, dije. Tu seguro entra en vigor desde hoy. Un sollozo se escapó en el silencio y Tomás comenzó a aplaudir. Luego Sara con su vientre redondo y después todos. Los aplausos resonaron bajo los tubos de neón, llenando por fin ese lugar de un sonido distinto, al miedo. Cuando el ruido bajó, Rebecca continuó. Sara Ramírez, perfumería. Está registrada como media jornada, pero tus marcaciones muestran turnos completos. Estás embarazada de 7 meses, ¿cierto? Sí, señora, pero no he faltado ni un día, respondió Sara con voz temblorosa. A partir de hoy, entras en licencia con sueldo completo hasta que termine tu licencia de maternidad, y tendrás tu puesto cuando regreses. Sara soltó un suspiro que era mitad alivio, mitad incredulidad. Me puse de pie. Compañeros, hoy no se trata de dar limosnas. Se trata de devolver dignidad. Yo construí esta empresa creyendo que el éxito se medía en números. Pero un negocio sin justicia es una ruina con luces. Volteé hacia Tomás, que me observaba con mezcla de respeto y nervios. Tú conoces este piso mejor que cualquiera. Quiero ofrecerte el puesto de subgerente. Yo, pero señor, ni secundaria completa tengo. Tienes lo que más falta, hace decencia y experiencia real. Lo demás se aprende. Tomás bajó la cabeza emocionado. No lo defraudaré. Entonces miré a María. Estaba quieta, con los ojos todavía húmedos, sin saber si debía quedarse o irse. «¿Y tú, María?», le dije. «Quiero que encabeces el nuevo equipo de limpieza y mantenimiento.
pero no como empleada de piso, como supervisora. Ella se quedó muda. Yo... No sé dirigir, señor. Llevas 3 años sosteniendo esta tienda sin que nadie te lo reconozca. Si eso no es dirigir, no sé qué lo sea. Vas a recibir capacitación horario fijo y todo el apoyo que necesites. La sala entera volvió a aplaudir. Esta vez María sonrió. No con euforia, sino con esa sonrisa contenida de quien por fin se siente vista. Mientras Recursos Humanos continuaba con los demás empleados, salí un momento a la calle. El aire olía hasta a tortillas recién hechas y gasolina. En la banqueta una mujer vendía flores y gritaba: «Rosas a 10». La ciudad seguía su curso indiferente a lo que acababa de ocurrir ahí dentro. Pero yo sabía que algo profundo había cambiado, y no solo en ellos. Mi teléfono vibró, era un mensaje del abogado corporativo. El señor Miranda ya está detenido. Encontramos transferencias a una cuenta, a su nombre y a otro RFC ficticio. El caso pasará hasta la Fiscalía de Delitos Laborales. Respiré hondo. Por primera vez en años sentí orgullo, pero del tipo correcto. Al volver al local el ambiente era otro. Tomás estaba ayudando a Sara a guardar su caja de trabajo. María llenaba un formato nuevo de contrato y Rebeca repartía papeles. Todo olía a limpieza, a reinicio. «Vamos a implementar una nueva política», anuncié Consejo de Empleados. Cada sucursal elegirá representantes que tendrán comunicación directa con Dirección General. Ningún gerente podrá intimidar, amenazar o alterar horarios sin aprobación documentada. Un aplauso más estalló esta vez con risas y lágrimas mezcladas. Y otra cosa añadí. Esta sucursal, la de la Doctores, será la primera en probar el nuevo modelo de empresa justa. Ustedes serán ejemplo para todo el país. El equipo comenzó a mirarse con orgullo. María levantó la vista y por primera vez no se veía pequeña ni vencida. «Gracias, señor Tellez», dijo con voz firme. «No solo por el trabajo, por escucharnos». «Gracias a ti, María», le respondí. «Si no hubieras llorado esa noche, yo nunca habría sabido lo que pasaba». Ella bajó la mirada con una mezcla de pudor y gratitud. «A veces llorar es lo único que queda cuando nadie te oye». Y a veces respondí, ese llanto cambia el rumbo de una empresa entera. Afuera el sol comenzábase a caer sobre las azoteas de la colonia, tiñendo las fachadas color melón y gris. La vida seguía, pero en esa esquina de la Doctores algo renacía. Dentro, entre estantes y pasillos recién trapeados, sonaban las primeras carcajadas sinceras en mucho tiempo. Pasaron 3 semanas desde aquella tarde que cambió el rumbo de todo. Lo que antes era una tienda lúgubre y cansada, ahora parecía respirar. Los pasillos olían a limpio, los empleados se saludaban con sonrisas reales y hasta los clientes notaban el cambio. Cuando llegué sin previo aviso, nadie se puso nervioso. Tomás, ahora con una camisa blanca y gafete nuevo de subgerente, estaba explicando a 2 jóvenes cómo organizar los inventarios. Su tono era paciente, firme y sin una pizca del miedo que antes se respiraba. «Tranquilos, chavos. Prefiero que se tarden y lo hagan bien a que corran por miedo», les decía con una sonrisa. «Aquí nadie les va a gritar por un error». Escuchar eso me dio una punzada de orgullo. Era la misma frase que yo había necesitado escuchar muchos años atrás, cuando todavía trabajaba en el tianguis de mi padre en Tepito. Recordé sus palabras. «El dinero se repone, hijo, pero la vergüenza de humillar a alguien no se borra nunca». Crucé al área de servicio al cliente. Sara, a punto de dar a luz, atendía detrás del mostrador con una calma casi maternal. La política de licencia pagada se había hecho oficial, y no solo en esta sucursal, 3 tiendas más ya la habían adoptado. «¿Cómo te sientes, Sara?», le pregunté. «Bien, señor Tellez».
Ya casi llega mi bebé. Y sé que tengo trabajo cuando regrese. Eso vale más que el sueldo. Su respuesta me conmovió. Lo apunté mentalmente, esa frase será el nuevo lema interno. Luego busqué a María. La encontré en la oficina que antes pertenecía a Bruno. Ahora en la puerta un pequeño letrero decía María Santos, encargada de sucursal. La ventana dejaba entrar luz natural y en el escritorio había un ramo de flores que los empleados le habían regalado. María estaba concentrada en la computadora revisando un archivo de Excel. Vestía una blusa blanca y un saco color beige. Le quedaba grande, pero no importaba, le daba presencia. «Buenos días, jefa», bromeé desde la puerta. Ella se levantó sobresaltada. «Don Mauricio». No lo esperaba. «Pase, por favor». Vine sin avisar como siempre. Sonreí. Solo quería ver cómo va todo. «Estamos mejor que nunca», respondió con orgullo. «Los empleados ya no tienen miedo y los clientes lo sienten. Mire». Giró la pantalla, las ventas subieron un 20%. Pero más importante, los comentarios positivos se triplicaron. La gente dice que ahora los atendemos con alma. Con alma. ¡Qué frase tan simple y tan poderosa! «María, lo que han hecho aquí es extraordinario», le dije. «Has demostrado que la dignidad no está peleada con la eficiencia». Ella sonrió con timidez. «Es que todos empezaron y a aportar ideas». Tomás propuso rotar a los cajeros para que aprendan otras áreas. Hasta los chicos nuevos traen sugerencias. Eso se llama liderazgo compartido. Asentí. Y tú lo estás construyendo. Se quedó en silencio un momento. Luego bajó la mirada. «Nunca imaginé verme aquí, señor. Toda mi vida creí que las oportunidades eran para otros. Las oportunidades siempre estuvieron ahí», respondí. «Pero te hicieron creer que no eras digna de tomarlas. Ahora tú se las estás abriendo a los demás». Nos quedamos callados unos segundos, escuchando el bullicio del piso de ventas, risas, pasos, cajas registradoras. Era el sonido de una empresa que volvía a latir. Antes de irme le dejé un sobre. «Esto es confidencial, pero te lo mereces». María lo abrió con cuidado. Dentro había una carta con el membrete de Almacenes Tellez y un documento oficial, su nombramiento como gerente general de la sucursal Doctores, con salario completo y participación en utilidades. Se tapó la boca sin poder hablar. «No sé qué decir. No digas nada. Solo sigue haciendo lo que haces. Y cuando alguien te diga que no puede salir adelante, cuéntale tu historia». Sus ojos brillaron. «Gracias, señor Mauricio. Pero en serio, ¿el cambio empezó por usted?». Negué con la cabeza. «No, María. Empezó por una mujer que se atrevió a llorar en un baño cuando todos callaban». Ella sonrió con esa calma de quien por fin entiende su propio valor. Salí de la oficina y caminé por los pasillos recién encerados. Los estantes estaban alineados, la música sonaba suave y un cliente le decía al cajero: «Da gusto venir aquí, joven. Antes se sentía pesado. Ahora parece otro lugar». Tomás me alcanzó con una libreta en la mano. «Don Mauricio, ¿podría firmarme esto? Estoy haciendo una lista de ideas para el programa que propuso, el de Empresa Justa». Le eché un vistazo. Eran notas hechas a mano con letra apretada. Descanso para madres solteras, revisión anónima de quejas, capacitaciones en derechos laborales. «Esto está excelente», le dije. «Envíamelo al corporativo. Vamos a replicarlo en todas las sucursales». Tomás sonrió emocionado. «Nunca pensé que un día tendría voz en mi trabajo. Nunca debieron quitártela», respondí. Esa noche, mientras el sol se ocultaba sobre los techos desgastados de la colonia, me detuve frente a la fachada. Las letras del letrero brillaban recién pintadas. Almacenes Tellez sucursal, Doctores. Una señora pasó y comentó: «Ya era hora que ese lugar cambiara».
Antes trataban mal a la gente. Ahora hasta te saludan con cariño. Sonreí para mis adentros. No había mejor reconocimiento que ese, el rumor de la calle, la voz de los vecinos. Me quedé mirando la tienda unos minutos más. Pensé en Bruno, en María, en los cientos de empleados invisibles que cada día sostienen el país con su trabajo honesto. Y me prometí algo, que mientras yo viviera ningún llanto en un baño, quedaría sin respuesta. Los meses siguientes fueron un torbellino. Lo que comenzó como una corrección local en la sucursal Doctores se transformó en un movimiento interno de justicia laboral que atravesó toda la cadena de tiendas. La historia de María se había esparcido como pólvora entre los empleados. En cada reunión regional, alguien decía: «¿Supiste lo que hizo don Mauricio en la Doctores?». Y enseguida todos querían replicarlo. Pero no todos aplaudían. En las oficinas corporativas de Santa Fe, algunos ejecutivos me miraban con incomodidad. El nuevo programa de empresa justa implicaba pagar sueldos atrasados, reactivar seguros, eliminar bonos de productividad basados en recortes y reducir las metas agresivas que durante años habían inflado nuestros informes trimestrales. Una mañana durante la junta de resultados, Héctor Durán, mi director financiero, se ajustó la corbata y habló con voz medida pero cargada de veneno. «Con todo respeto, Mauricio, tus decisiones están afectando los márgenes. Los costos laborales han subido un 15% en 2 meses. Las acciones van a resentirlo». Respiré hondo. «Lo sé, Héctor, pero los empleados ya estaban pagando ese ahorro con su salud y su dignidad. Prefiero bajar un punto en la bolsa que perder el alma de la empresa». Algunos guardaron silencio. Otros evitaron mirarme. Al fondo, Rebecca Chen tomó la palabra. «Y si me permiten, los márgenes se están equilibrando con la productividad. En las tiendas donde aplicamos el nuevo modelo, las ventas han subido un 24%. La rotación de personal bajó a la mitad». Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. Rebecca encendió el proyector y mostró los números. Doctores Coyoacán y Puebla. Satisfacción de clientes 95%. Quejas laborales 0. Eso es temporal, gruñó Héctor. Cuando se les pase la euforia, volverán los problemas. No es euforia, intervine. Es confianza. Y la confianza no se apaga cuando se enciende de verdad. Salí de la junta con una sensación ambigua, orgullo y cansancio. Sabía que lo que estábamos construyendo iba a generar resistencia. Los viejos esquemas no mueren fácil, y menos cuando afectan bolsillos. Pero había algo más poderoso moviéndose por debajo. Los trabajadores empezaban a sentirse dueños de su propio destino. Esa tarde fui a visitar nuevamente la sucursal Doctores. No lo había planeado, pero sentía que necesitaba volver al origen. Llevaba una chamarra sencilla y un café en la mano. Apenas crucé la puerta, Tomás me vio y me saludó con entusiasmo. «Don Mauricio, mire esto». Me llevó hasta la pared del fondo. Hicimos un mural con fotos del equipo y las frases que más nos motivan. En el centro, sobre fondo azul, había una hoja impresa con letras grandes. «No hay empresa exitosa sin gente feliz». Debajo, la foto de María sonriendo con su uniforme beige y su gafete de gerente. «Ella lo puso», me dijo Tomás. «Dice que así recuerda por qué hace todo esto». María apareció unos segundos después, hablando por teléfono con la aseguradora sobre un envío de medicamentos para su hija. Al verme colgó enseguida. Don Mauricio dijo con alegría sincera: «Qué gusto verlo». «El gusto es mío. Vine a aprender, no a supervisar. Pues va a tener que escuchar mucho bromeo. Porque el consejo de empleados se ha vuelto más ruidoso que un mercado». Reímos. Me contó que estaban organizando una campaña interna. Una queja, una solución donde cualquier trabajador podía escribir anónimamente los problemas que veía.
Cada viernes se reunían para resolverlos juntos. ¿Y funciona?, pregunté. Mucho más de lo que imagina. Antes la gente se desahogaba en el baño o en los pasillos. Ahora lo hacen frente a todos. Y lo mejor, ya no hay miedo. Mientras hablábamos, Sara entró con su bebé en brazos. Los compañeros la rodearon con risas y ternura. Ella levantó al pequeño. Le pusimos Mauricio por usted. No supe qué decir. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, tendré que portarme a la altura, bromeé, aunque la voz me temblaba. María se acercó con una carpeta. También quería mostrarle esto. Dijo: «Es una propuesta de certificación Trabajo Digno Tellez. Sería un sello para las empresas que cumplan con estándares justos. La idea es invitar a otras cadenas a unirse». Leí los primeros párrafos: auditorías externas, comités de trabajadores, encuestas verificadas. Todo redactado con precisión y corazón. ¿Tú escribiste esto?, pregunté sorprendido. Entre todos. Pero la idea fue de Tomás. Dice que si nosotros cambiamos, los demás también pueden. Me quedé mirándolos. La misma gente que antes temblaba al escuchar pasos, ahora construía políticas. Ese era el verdadero poder. Esa noche, al volver a casa, encontré un sobre en mi escritorio. Era una invitación: Congreso Nacional de Retail, Conferencia Liderazgo Humano en el Trabajo. Querían que hablara de nuestro modelo. Me quedé observando la invitación un buen rato. Pensé en todo lo que había pasado: el baño, el llanto, la rabia, el descubrimiento. Y sonreí. No se trataba de mí ni de la empresa. Se trataba de algo mucho más grande: demostrar que la decencia también podía ser rentable. Al día siguiente llamé a María. «María, quiero que prepares una presentación para el Congreso. Vas a hablar tú, no yo». «¿Yo? No, don Mauricio». Me muero de nervios, precisamente por eso. Porque cuando una persona que fue ignorada encuentra su voz, el mundo escucha diferente. Del otro lado de la línea, silencio. Luego un suspiro. «Está bien, pero si me tiembla la voz, usted no se burla». «Prometido». Colgué con una sonrisa. Afuera la ciudad amanecía envuelta en el murmullo de los vendedores ambulantes, el olor a pan dulce y café recién hecho. Me quedé mirando el horizonte. A veces los grandes cambios no empiezan con discursos ni estrategias. Empiezan con algo tan humano como una voz quebrada detrás de una puerta. Y esta vez esa voz estaba a punto de resonar en todo el país. El auditorio del Centro Cultural del Bosque estaba lleno aquella mañana. Ejecutivos, periodistas, estudiantes de administración y hasta algunos líderes sindicales habían llegado para escuchar la conferencia que, según el programa, redefiniría el concepto de liderazgo en México. Pero lo que no sabían era que la protagonista no sería un empresario ni un político. Sería María Santos, una mujer que 3 meses antes trapeaba los pisos de una tienda en la Doctores. Detrás del escenario, María se alisaba el saco beige que le habían prestado en el corporativo. Sus manos temblaban levemente. «No puedo, don Mauricio», susurró mirando el micrófono como si fuera un monstruo. «Claro que puedes», le dije. «No tienes que impresionar a nadie, solo contar la verdad. La verdad tiene una fuerza que ni los títulos ni los trajes pueden igualar». Respiró hondo. La presentadora la anunció. «Con ustedes la gerente de la sucursal Doctores de Almacenes Tellez, quien inspiró el programa Empresa Justa, María Santos». El aplauso fue cálido, genuino. María subió al escenario, respiró otra vez y con voz temblorosa pero firme, comenzó. «Buenos días. No soy oradora. Hasta hace poco solo sabía limpiar pisos. Pero hoy vengo así a hablar de algo que todos conocemos, lo que se siente cuando el trabajo te hace sentir invisible». El auditorio se silenció. Durante años creí que ser buena trabajadora era aguantar, que pedir un trato digno era ser problemática.
hasta que un día alguien me escuchó llorar en un baño. Y en lugar de juzgarme, me preguntó: ¿estás bien? Miró al público, luego buscó a Mauricio entre las primeras filas. Él asintió con orgullo. Ese día cambió mi vida, continuó. Pero no porque me regalaran nada. Cambió porque alguien decidió mirar. Y cuando un líder mira de verdad, todos empezamos a vernos entre nosotros. Una pausa. María apretó las hojas de su discurso. Ahora entiendo que las empresas no se miden por sus ganancias, sino por cómo tratan a la gente que las mantiene de pie. Hoy en nuestra tienda nadie tiene miedo. Los horarios son claros, los sueldos justos, y los trabajadores saben que su voz vale. Y cuando la gente se siente segura, trabaja con el corazón. El público la escuchaba con atención absoluta. Algunos directivos tomaban notas, otros cruzaban miradas incómodas. Yo no estudié administración, añadió. Pero aprendí que dirigir no es mandar, es cuidar. Y que la productividad no viene del miedo, sino del respeto. Terminó su discurso con una frase que hizo que el auditorio se pusiera de pie. Si una mujer con un trapeador puede transformar una empresa, entonces cualquier empresa puede transformar un país. El aplauso fue atronador. María, con lágrimas discretas, hizo una leve reverencia. Mauricio la miró desde la primera fila, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad que le pesó en el pecho. Al bajar del escenario la abordaron periodistas y ejecutivos. ¿Podemos entrevistarla? ¿Cómo empezó todo? ¿Qué consejo darías pues así otras empresas? María se reía nerviosa sin creérselo. No tengo consejos, respondía, solo una historia. Y ganas de que nadie más tenga que llorar en un baño para ser escuchado. Cuando por fin logramos salir entre la multitud, nos sentamos en una banca del bosque de Chapultepec. El sol se filtraba entre los árboles. Lo hiciste perfecto, le dije. Me temblaban las piernas. Eso se llama valentía. No es no tener miedo, es hacer las cosas a pesar de él. María sonrió mirando hacia el lago donde unos niños alimentaban a los patos. «Sabe, nunca pensé que mi voz pudiera valer para algo. Valió más que todos mis discursos juntos», contesté. En ese momento sonó mi teléfono. Era Rebecca Chen. «Mauricio, tienes que escuchar esto», dijo emocionada. «El gobierno federal quiere reunirse con nosotros. Están interesados en convertir el modelo empresa justa en un programa piloto para el sector minorista». «¿Estás hablando en serio?», pregunté incrédulo. «Totalmente. Tu historia, la de María, se volvió viral. Hay cientos de empresas escribiendo para unirse». Colgué despacio. María me miró con curiosidad. «¿Pasa algo?» «Sí. Creo que acabas de provocar algo mucho más grande de lo que imaginas». Ella soltó una carcajada suave. «Entonces espero que no me pongan más micrófonos porque todavía me da pánico hablar». Reímos los dos. Luego nos quedamos callados un momento, escuchando el murmullo de la ciudad. «¿Sabe qué pienso, don Mauricio?», dijo ella. «Que los cambios grandes siempre empiezan chiquitos. Una lágrima, una pregunta, un sí en el momento justo. Y alguien que tenga el valor de responder», añadí. Nos quedamos mirando el lago. En la superficie, el sol brillaba como una promesa. Aquel día comprendí algo que nunca había aprendido en mis años de negocios: el verdadero liderazgo. No se mide por cuántos te siguen, sino por cuántos se atreven a levantarse contigo. Esa tarde, al volver al corporativo, Rebecca me esperaba con una carpeta nueva. En la portada, en letras doradas, decía: «Certificación Trabajo Digno Tellez. Propuesta de expansión nacional». Y en la esquina inferior derecha, una firma: María Santos. La limpiadora que se atrevió a llorar había firmado el futuro de toda una industria. 2 meses después del Congreso, las cosas se movían más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. El programa Trabajo Digno Tellez
había dejado de ser un experimento interno y se había convertido en un referente nacional. Periódicos noticieros y universidades hablaban del Milagro Tellez, un modelo mexicano que combinaba rentabilidad con justicia social. Y en medio de toda esa revolución silenciosa, María Santos seguía dirigiendo su sucursal de la Doctores, con el mismo corazón de siempre, aunque ahora tenía una agenda más apretada que cualquier ejecutivo. Cada semana la invitaban a dar charlas, asesorar empresas o compartir su historia en foros laborales. A veces me llamaba en la noche riéndose: «Don Mauricio, hoy me ofrecieron una consultoría». Pero ni sé qué significa eso. Significa que tu experiencia vale. Y que por primera vez alguien quiere aprender de ti, no aprovecharse de ti, le respondía. Mientras tanto, en el corporativo el consejo directivo se reestructuraba. Aquellos que solo veían números habían tenido que aceptar una realidad incómoda. La rentabilidad sin humanidad era un espejismo. Las cifras lo demostraban. La rotación de empleados se había reducido un 60%. Las quejas laborales casi desaparecieron y las ventas impulsadas por la confianza del público crecían cada mes. Pero el verdadero cambio no estaba en los balances, sino en las historias que me llegaban de las sucursales. En Querétaro, un cajero logró salvar su casa gracias a que ahora la empresa cubría seguro por desempleo. En León, una madre soltera fue promovida a encargada después de 10 años de estar eventual. Y en Tijuana, los trabajadores se organizaron para donar parte de su bono a una compañera enferma. Cada correo que llegaba al buzón del nuevo Consejo de Empleados era una prueba de que la cultura del miedo estaba muriendo. Una mañana de jueves, Rebeca irrumpió en mi oficina con una sonrisa que no podía esconder. «Tenemos confirmación oficial», anunció. La Secretaría del Trabajo firmó el convenio. Trabajo Digno Tellez se implementará como programa piloto nacional en 50 empresas. Sentí un nudo en la garganta. «¿Y quieren que lo encabece yo?». Rebeca negó con la cabeza sonriendo. «No, quieren que lo encabece ella». «María, sí. El gobierno quiere que sea la portavoz ciudadana. Dicen que su historia tiene más fuerza que cualquier discurso técnico». Me quedé callado un momento. Luego asentí. «Tiene sentido. Ella lo empezó todo». Esa tarde fui a buscarla a la tienda. La encontré sentada en su pequeña oficina revisando los nuevos horarios y comiendo un taco envuelto en servilleta. «Así que ya eres funcionaria nacional», le dije con una sonrisa. «¿Cómo dice?», preguntó confundida. Le conté la noticia. Al principio pensó que era una broma. «¿Yo? ¿Hablar con políticos? Si apenas sé encender la computadora». «Precisamente por eso te quieren. Porque no hablas en tecnicismos. Porque hablas como la gente real». María guardó silencio unos segundos. Luego bajó la mirada. «¿Sabe qué me da miedo defraudar a todos los que creen en mí?». Me senté frente a ella. «María, tú no les debes perfección, les debes verdad. No cambies tu manera de hablar. No escondas de dónde vienes. La fuerza está en eso». Ella asintió lentamente, todavía incrédula. «¿Y usted va a estar ahí?». «En primera fila», le prometí. El día de la firma del convenio, el Salón Tesorería de Palacio Nacional estaba lleno de cámaras. Secretarios, empresarios y sindicalistas esperaban la presentación del nuevo programa. Cuando María subió al estrado, su voz volvió a temblar, pero solo los primeros segundos. Hace unos meses limpiaba un baño pensando que mi vida se estaba derrumbando. Empezó. Hoy estoy aquí porque alguien decidió mirar más allá de mi uniforme. Y yo decidí dejar de callar. Contó brevemente su historia. Habló del miedo de la injusticia, pero también del cambio, de lo que se logra cuando los trabajadores dejan de ser números y se vuelven personas otra vez.
Cuando terminó el auditorio, se puso de pie. Los aplausos resonaron bajo los murales de la historia mexicana, y entre todos esos trajes oscuros, una mujer con voz sencilla había logrado lo que ningún CEO había conseguido en años: recordarles a todos por qué existe el trabajo. Me acerqué cuando bajó del escenario. Estaba llorando, pero sonreía. «¿Lo hice bien?», preguntó limpiándose las lágrimas. «Lo hiciste perfecto. Tu voz ya no es solo tuya, es de miles». Esa noche, mientras manejaba de regreso por Reforma, pensé en lo irónico de todo. Yo había construido una fortuna creyendo que liderar era controlar. Pero fue una mujer que no tenía nada más que coraje y fe quien me enseñó lo que realmente significa mandar servir. En el espejo retrovisor las luces de la ciudad parecían parpadear como un código. Cada una historia. Cada historia una lección. Y entre todas ellas una verdad brillante e innegable. Cuando se escucha a los que nadie escucha, el país entero empieza a hablar distinto. 6 meses después de aquel día histórico en Palacio Nacional, México entero conocía el rostro de María Santos, no como símbolo publicitario, sino como la mujer que había demostrado que la justicia laboral no era un sueño, sino una posibilidad. Los periódicos la llamaban la gerente del pueblo. Las radios reproducían su historia como ejemplo de esperanza, y en las redes sociales miles de trabajadores compartían sus propias luchas bajo el hashtag Trabajo Digno. Pero María seguía siendo la misma. Se levantaba a las 6, preparaba el desayuno para Sofía, la llevaba a la escuela pública del barrio y luego caminaba hasta su sucursal. A veces la reconocían en la calle y ella se sonrojaba, ofreciendo una sonrisa nerviosa. Yo solo hablé, decía. Los verdaderos héroes son los que escucharon. Una mañana nublada la llamé al corporativo. Había una reunión especial. Cuando entró al salón encontró a todo el equipo de dirección de pie, aplaudiendo. En la pantalla gigante se proyectaban los resultados del programa Pulo hasta 47% en productividad. 0 denuncias por abuso laboral. 82 empresas adheridas al modelo. María se llevó una mano al pecho. No puedo creerlo. Créelo, le dije. Lo lograste tú, María. Lo logramos todos, don Mauricio. Usted, Rebeca, Tomás, Sara. Y cada persona que dejó de tener miedo. Nos miramos en silencio. Era verdad, aquello ya no nos pertenecía. Era más grande que nosotros. Rebeca intervino sonriendo. El Consejo propone que la nueva división social se llame Fundación Santos Tellez. Será una organización dedicada a capacitar, auditar y apoyar a empleados en todo el país. Y queremos que la dirijas tú. María se quedó muda con lágrimas contenidas. Yo... dirigiendo una fundación. Sí, respondí. Porque nadie entiende mejor la importancia de ser escuchado que quien una vez fue ignorado. Esa tarde salimos a caminar por la plaza de la colonia Doctores. La ciudad olía a pan dulce y gasolina. La misma mezcla de siempre. En la esquina, el viejo puesto de tamales seguía abierto, y el vendedor la saludó con orgullo. «Doña María ya la vi en la tele, pero no se olvide de los de abajo». «¿Eh?». Ella se rió. «¿Cómo olvidarme si de aquí vengo?». Nos sentamos en una banca mientras el sol caía sobre los techos oxidados. «¿Sabe?», dijo pensativa. «A veces pienso en aquel baño en ese día que me derrumbé. Y me pregunto por qué justo usted pasó por ahí. Tal vez no fue casualidad», respondí. «Tal vez era necesario que alguien llorara para que otro despertara». Ella sonrió mirando hacia el cielo que se teñía de naranja. «Mi Sofía está bien. Sabe, corre, juega, ya no se cansa. Cuando le pregunto qué quiere ser de grande, me dice, quiero ser jefa buena como mi mamá». Sentí un nudo en la garganta. Entonces el futuro está en buenas manos. Un año después, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
se celebró la primera ceremonia del sello Trabajo Digno Tellez. 40 empresas mexicanas recibían su reconocimiento oficial. María, con un elegante vestido azul marino, subió al escenario junto a su hija. Este reconocimiento, dijo ante cientos de asistentes, no es por pagar bien ni por cumplir con la ley. Es por entender que detrás de cada nómina hay un corazón. Si cuidamos ese corazón, el país late más fuerte. El público se puso de pie. Entre los aplausos, Sofía, de apenas 9 años, tomó el micrófono y dijo con inocencia: «Gracias por cuidar a mi mamá para que ella pudiera cuidar a otros». Las lágrimas corrieron sin pudor. Nadie se las contuvo. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi oficina, el retrato de María y su hija cuelga frente a mi escritorio. No como adorno, sino como recordatorio de que un imperio puede fundarse en dinero, pero su humanidad. Ya no soy el mismo empresario que creía que el liderazgo se medía en cifras. Aorescu. Porque a veces una historia no empieza con una gran idea, ni con un contrato, ni con un discurso. Empieza con la decisión de detenerse a preguntar: ¿estás bien? Y cuando alguien al fin tiene el valor de escuchar, todo un mundo puede cambiar.